Sí, acá estamos, con la energía del cierre de semana que ha tenido de todo y para todos los gustos, porque además a esta hora se sigue produciendo información aquí y allá. Sorprendió lo de Zelensky diciendo que por primera vez está dispuesto a negociar, quizás ceder parte del territorio para terminar con la guerra con Rusia. Me parece que es una definición de política internacional central en un contexto en donde Trump ha dicho que viene a poner fin a las guerras y que él se ofrecería incluso como mediador entre Zelensky y Putin para terminar ese conflicto. Sí, aparte es un conflicto, Paulino, que uno, viste, como con esto de las noticias, que pierde importancia respecto de contarlo, pero no de la virulencia de lo que está ocurriendo. Y por eso es interesante también este punto de inflexión, porque hasta ahora nunca lo habíamos escuchado a Zelensky hablar de esa forma. Y ya pasaron 2 años y medio, el desgaste se siente, es ostensible. Recordemos que eso fue un quiebre en el mercado de granos, por caso, porque es el 5º productor de granos, Ucrania, del mundo. Es el granero de Europa, o supo serlo, tuvo muchas complicaciones. En Europa se cambió el abastecimiento energético, eso infló las tarifas de los usuarios, eso hizo que muchos gobiernos redujeran impuestos para que no le peguen de lleno a los consumidores europeos. Pero fue toda una situación, 2022, vale la pena recordarlo, post pandemia, querido José, de las más relevantes, uno tendería a decir. Como todo pasa tan rápido y además el hombre es un animal doméstico y de costumbre, nos tendemos a acostumbrar de una situación que es una anomalía, que no ha dejado de ocurrir y que tal vez estemos frente a la perspectiva de una solución probable o posible por primera vez de manera concreta en 2 años y medio. Ojalá se dé, porque como bien decís, pasa el tiempo. Cuando dijiste el lapso de tiempo desde el comienzo de este conflicto, la verdad que a uno le parecía mucho menos tiempo, pero 2 años y medio para un conflicto de tamaña virulencia y con tantos daños, con tantas imágenes crueles que hemos visto a lo largo de este tiempo, ojalá que llegue una solución. Después, por el tema doméstico, por supuesto que estuviste analizando, es la discusión abierta entre la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Qué sé yo, me da la impresión, lo dijimos más de una oportunidad, yo creo que Milei encarna más un liderazgo peronista que no peronista, por la forma, por sus rasgos, por la manera de concentrar el poder, por la manera de ejecutar la toma de decisiones y de aplicar el poder, quizás disfrutarlo. Es mucho más parecido a esos rasgos de poder muy concentrado, monolítico, que el de otros líderes que no son peronistas, de la Rúa, Alfonsín, Macri inclusive. Y yo creo que definitivamente hay una parte del gobierno, Franco, Santiago Caputo, Lule Menem, no hay duda, Martín Menem, que se sienten más cómodos con esa ideología, con esa filosofía que con el antiperonismo. Sí, aparte hay un punto, Paulino, respecto de el debate que hay hoy. Lamentablemente es un debate que a la sociedad le queda muy lejos, ¿no? El de la pelea de la Libertad Avanza o PRO. Es como esa película que llevó a Juntos por el Cambio a estar fuera de escena durante el último tiempo y que en esto se va embarrando también con la Libertad Avanza. Un dato adicional respecto de esto, el presidente de la Nación ya definió que el 10 de diciembre va a hablar en cadena nacional, que va a reflejar allí la mayoría de los datos de este primer año de gobierno y seguramente haya algún tipo de redacción o de texto vinculado con la idea de anticasta y no estoy mirando la elección del año que viene, sino el resultado de hoy. Por cierto que va a ser seguramente muy importante escuchar al presidente el 10 de diciembre, pero la simbología de hoy, insisto, es de una virulencia política hasta acá no observada entre unos y otros. Otro punto de inflexión, es así. Porque mirá lo que es el tuit del PRO, orgánico, comandado por Macri hoy, respecto a la ficha limpia, diciendo que esta semana el Congreso de la Nación dejó pasar una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la justicia lleguen al Congreso y se garanticen en impunidad con los fueros. Mientras los diputados del PRO cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el gobierno decidió estar del otro lado. Ya puso al gobierno del otro lado. Tenemos una enorme responsabilidad institucional que honraremos. No vamos a callar cuando se juegue a favor de los corruptos. Y después le responde la Libertad Avanza, más allá del último párrafo. Y la respuesta de la Libertad Avanza es, si bien la Libertad Avanza sostiene su compromiso de trabajar con todos aquellos que apoyen la agenda de reforma del presidente Javier Milei, no podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad.
Es importante resaltar que la sesión de ficha limpia tuvo 116 presentes. En ningún escenario obtenía quórum y desde su concepción fue un proyecto sin consenso y destinado al fracaso. Prueba de ello fueron las ausencias de todos los bloques, incluidos los 12 diputados entrantes por la lista de Juntos por el Cambio. Cabe recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri no trató ningún proyecto de ficha limpia y se propuso como candidato a vicepresidente al mayor defensor de los fueros en el Senado de la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner. O sea, por elevación le pegan a Miguel Ángel Pichet. Y aparte ahí, no por ello elegimos sugerir que el gobierno de Macri fue corrupto o cómplice de la impunidad por intereses electorales. ¿Viste cuando le pones una frase, el no, que a veces afirma? Exactamente. Leímos exactamente lo mismo. Y después dice, es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política. Utilizar la vara suiza en la gestión ajena, pero no en la propia, es por lo menos llamativo. Pero no vamos a permitir que salden frustraciones del pasado con un proyecto hecho a medida para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores. Definitivamente yo no había encontrado tamaño, nivel de virulencia entre el PRO de manera orgánica y la Libertad Avanza de manera orgánica. ¿Cómo volvés de eso, Paulino? ¿Cómo volvés de estos comunicados, de esta guerra de comunicados, donde de un lado y de otro medio que se están marcando la cancha de manera muy violenta, ¿no? Hablamos de manera semántica. Sí, yo desconozco cuál es el retorno, si es que lo hay, pero tiendo a pensar que en la fortaleza del gobierno y en la euforia de algunos indicadores económicos, hay algunos que sostienen esa hora. ¿Te acordás? Kirchner, sí. Duhalde, 2005. Sí. Sin ir más lejos, la batalla que libró Menem con Duhalde en los 90 para ralearlo, correrlo, sacarlo, por lo pronto de la competitividad durante los años en los cuales fue presidente, incluso bajándolo a la provincia de Buenos Aires, subsumiéndolo a el propio poder del presidente en el año 91. Bueno, yo creo que algo de todo eso está ocurriendo entre el propio Milei y el propio Mauricio Macri. Desconozco si la relación dicen que es buena personal, pero no hay duda de que, entiendo, se empieza a dañar con estas cosas, porque empieza ya a tomar un nivel y una calificación permanente más rupturista que de acuerdo. Sí, y también hay una cuestión de cara a la próxima elección que tanto desde el PRO como desde la Libertad Avanza no ven una alianza electoral como convincente, ¿no? Digo, en el caso de la Libertad Avanza, lo han dicho una y otra vez, nos piden acciones por valor pasado, pero la quieren cobrar en el presente, diciendo en esto que el capital político que supo tener PRO / Juntos por el Cambio no es el mismo, esto lo dicen en la Libertad Avanza, que ahora, y lo que dicen ellos es, nuestro electorado no nos está pidiendo una alianza, esto dicen en el equipo violeta. A todo esto vale la pena decir que también en el trasfondo de la pelea está la idea de derogar la PASO, que es lo que el PRO no quiere y que eventualmente podría ser respaldado por el kirchnerismo en el Congreso y por lo tanto obtener los votos que de otro modo no obtendrían, porque la mayoría de las fuerzas políticas requieren del instrumento de la PASO para dirimir muchas de sus diferencias. La Libertad Avanza no. En general, quien está en el poder no requiere la PASO. De hecho, la PASO fue fruto de la debilidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, impulsada por Randazzo en 2009, después de la derrota del peronismo frente a de Narváez, Macri y Felipe Solá, por recordarás, en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Y aparte, ahí hay un dato, Paulino, de el pragmatismo político que se está dando hoy en materia de alianzas, ¿no? Muchas veces hablamos de lo que ocurre en materia económica, donde decís, bueno, está el norte, están las anteojeras, van para allá, pero en materia política lo que hay como balance de estos casi 12 meses de gobierno es que la gestión política existe y mucho, ¿no? Al momento de aliarse con unos u otros en función de un resultado. Sí, sí, definitivamente. Hoy aparecieron en esa línea los afiches de Victoria Villarruel, que algunos decían, bueno, era todo tan burdo que definitivamente no era Victoria Villarruel. Alguien quiere meter cuña en esa discusión.
Victoria Villarroel se despegó de estos carteles, los colaboradores los terminaron arrancando, aparecieron en las zonas adyacentes al propio Congreso argentino, Congreso Nacional. Vale la pena decir que en cualquiera de los casos, por más que alguien quiera meter cuña, lo cierto es que está roto el diálogo entre el presidente y la vicepresidenta, y el presidente fue el que terminó diciendo no tiene ningún grado de injerencia en este gobierno. Está totalmente afuera de las decisiones, dijo. Exactamente. Pero igual es verdad que esto parecía tan sembrado, ¿no? Porque Correcto. básicamente la madre de todas las batallas entre el presidente y la vicepresidenta, entre otras razones, una es que el presidente la circunscribe a su rol en el Senado y cree que ella escapa en términos declarativos y también de gestión en lo que dice fuera de ese metro cuadrado. Y también es cierto que la relación tuvo un desgaste inicial cuando las áreas de seguridad y defensa, por el acuerdo con Bullrich-Petri, la otrora fórmula de Juntos por el Cambio de la presidencia y vice, le quitó la zona de confort y donde iba a trabajar y donde iba a dominar la propia Victoria Villarroel, según había dicho en propia campaña, y acá en esta misma mesa, en estos estudios, la fórmula Milei-Villarroel. Es así. Pero bueno, más allá de eso, después aparecieron los carteles Karina Milei, Manuel Adorni, que es una simbología de una posible fórmula eventual al Senado Nacional para la elección próxima en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos sabés quién analizó mucho este cartel? La gente del PRO, ¿no? Porque recordemos que siempre centramos y mucho el debate en lo que puede pasar en provincia de Buenos Aires, pero también en la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión amarillo, concretamente, empezaron a hablar de cómo miden. Hoy la pregunta era, ¿la tenés medida a Karina Milei en la ciudad? ¿Lo tenés medido a Adorni? Adorni tiene muy buena acepción, sobre todo en el segmento joven de la ciudad de Buenos Aires, y esto es lo que dan las encuestas. Sí, Adorni habló, le preguntaron. Entonces dijo esto, al estilo Villarroel, casi te diría. ¿Quieres escucharlo? Mirá. Durante la madrugada se vieron distintos afiches en la ciudad de Buenos Aires que dicen Karina Milei, Manuel Adorni 2025, hacer a la ciudad grande otra vez. Si sabes a quién responden, si conocías de tu existencia, de la existencia de los afiches y si los avalás. ¿Te gusta la fórmula? No sé si importa si me gusta o no la fórmula. Quería saber, Bueno, básicamente. por ahí no importa tampoco qué opino yo de unos carteles que no pusimos nosotros, ¿no? Pero te voy a contestar, por supuesto. Gracias. Gran fórmula sería, ¿no? No, desconocemos quiénes pusieron los carteles, claramente no fue el espacio nuestro. Tal vez habría que investigar un poco el mundo del pochoclo, a ver si tuvo algo que ver con esto, pero la verdad es que lo desconocemos, estamos tratando de averiguar, nos pareció simpático el raro que alguien gaste dinero realmente en este tipo de cuestiones. Apuntó a Pepe Albistur, ¿no? Sí, ¿te acordás la imagen de los pochoclos, no? Sí, en la playa, en el verano. Cuando decía que no iba a durar y demás, que lo iba a... Como le dije, compañero, es tiempo de calma, de reflexión, sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. Yo creo que va a acompañarlo el resto de su vida Albistur esto. Lo dice porque además Albistur tiene un tercio de los carteles de la vía pública de la ciudad de Buenos Aires, en muchos de los cuales estaban pegados estos carteles. Igual hay que rastrearlo. Nosotros hoy, bueno, ya empezamos a investigar porque hay un tema con los carteles de vía pública que tenés una trazabilidad. Correcto. Que podés llegar hacia quién pagó los carteles, cómo los pagaron y demás. Con lo cual en algún lado las manitos están. Hay que ver si hay voluntad de... Albistur que va a tener que explicar... Bueno, Albistur no explicó mucho, pero digamos, le dio el departamento para que viva Alberto Fernández. Fue uno de los empoderados en la gestión de Alberto Fernández. Y por supuesto, tributaria de todo ello fue Victoria Tolosa Paz, ¿no es cierto? Que era la inspectore candidata en la provincia de Buenos Aires de Alberto Fernández. De ese gobierno que naufragó con un presidente que está imputado, que ya tuvo una indagatoria esta semana y que tendrá la próxima semana la segunda indagatoria. La próxima no, la otra, el 11 de diciembre. Exactamente un día después de cumplir un año de expresidente frente a un juez que lo va a indagar por cuestiones vinculadas a la violencia de género. Es la causa de Fabiola Yáñez, ¿no es cierto, Exacto, Lourdes? la causa de violencia de género. Algo que no se dijo, está muy delgado Alberto Fernández. Sí. ¿Bajó muchos kilos? Bajó mucho de peso, ¿no? Quedó como a un costado, porque hablamos justamente de cuando se presentó indagatoria, pero está como... se lo notaba muy cansado y muy enojado. desmejorado, la verdad. Sí, muy desmejorado. Muy. Sí, A ver, físicamente. tenemos la imagen, me dice el equipo de producción, acá está. Ah, mirá vos.
Ahí no se ve tanto, pero cuando yo lo tuve muy cerca y te puedo decir que se ve muy, muy delgado y aparte, bueno, no quería tener contacto con la prensa. De hecho, se enojó, dijo que le habían hecho una emboscada, Claro. que quería que no haya prensa en el pasillo, nada. Esta es una imagen que Lourdes trae, por eso es exclusiva de La Nación, es nuestra, es propia. Es maravillosa la imagen que permite ver al expresidente de este modo. ¿Y por qué dijo que es una emboscada? ¿Sabes? Lourdes me contó un detalle que no lo dijimos al aire. Porque el día previo había estado Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, ¿qué pasó? Sin embargo, bueno... Nadie la pudo ver. Nadie la pudo ver. Nadie vio la imagen de ella yendo, llegando. Y aparte recordemos, Lourdes, si vos tenés seguramente mayor precisión... Estábamos que todos los periodistas en el primer piso. y no, Debió pasar por ahí, no ocurrió, Pasó por el sexto, pero en el momento que estábamos todos los periodistas en el primer piso. porque se suponía que iba a pasar por ahí. No, iba a pasar, nadie sabía cuándo iba a pasar Cristina, pero cuando estábamos en el primero nos avisan que Cristina estaba llegando. Pero nosotros estábamos en un acuerdo. Y en el caso de Alberto no quería ir, había hecho lo Alberto imposible. Alberto no quería que haya periodistas en el pasillo, quería que se cierre todo para que él pudiera entrar tranquilo sin que nadie, bueno, lo avasallara. Y cuando la justicia, digamos Comodoro Pi, permitió que los periodistas estuviéramos allí, sí nos pidieron que nos corramos, que estemos a un costado para que él tuviera Está bien. espacio para pasar. Pero hay imágenes de todo el mundo en Comodoro Pi. ¿Por qué no está la de Cristina? ¿Fue adrede o no? ¿La cubrieron? ¿La encubrieron o no? Fue después de las 13:30, horario fuera de tribunales. Primero. Segundo, horario fuera. Segundo, ella pidió que no haya periodistas, pero le cumplieron. ¿Y quién dijo, la señora ya se retiró? ¿O quién les dio aviso a ustedes? A nosotros nos avisaron en casación y después lo vimos a Beraldi en el sexto piso cuando terminamos el encuentro en casación y Beraldi nos dijo, sí, se acaba de retirar. ¿Qué te quiero decir, José? A Cristina le cumplieron lo que pidió, a Alberto no se lo cumplieron. No, y aparte un Alberto muy devaluado y una Cristina que está en la cancha. Empoderada. Exactamente, empoderada. Sí, más allá de eso, es verdad que hoy salió el Mundo Libertario y la centroderecha argentina a abrazar a Pepe Mujica, cosa poco usual. Es que la frase de Pepe... ¿Por qué lo abrazaron a Pepe Mujica, el siempre denostado desde la derecha argentina o desde los espacios liberales? Incluso aquellos que no solo no festejaron, sino que repudiaron la victoria de Yamandú Orsi en Uruguay, diciendo, bueno, otro que se suma a la caída, saluden Uruguay que se va, eran uno de los tuits más habituales. Pero hoy no, hoy salieron a reconocer. ¿Por qué? Porque Mujica habló así, mira, de Cristina, justamente. Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina al frente del peronismo. En lugar de ponerse una vieja consejera y esto y lo más, y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¿Cómo les cuesta alargar el pastel, ¿Qué lo vale? La frase, me quedo con la del pastel porque la otra es demasiado, pero cómo les cuesta largar el pastel es muy de peronismo explícito, Pero lo dice Pepe Mujica. Sí. Claro, pues que vos perdés los inhibitorios a medida que la edad va pasando, qué sé yo, ¿no? Dicen eso. Pepe ya está jugado. Dicen que, por supuesto, es un hervidero el Instituto Patria, cayó pésimo. Alguien tendió algún puente con Lucía Topolansky, con la mujer. No había manera de explicar. Ya está, todo lo dicho está, no hay forma. Siente mucho desprecio Cristina por esta definición, entiendo yo, supongo, de alguien a quien cobijó el kirchnerismo durante muchos años y abrazaron históricamente. Pero la verdad es que lo que dijo Mujica es lo que el sistema político en buena medida está sosteniendo, incluso dentro del propio peronismo, porque de hecho Cristina reasume la conducción del partido sin un solo gobernador y sin ninguna presencia emblemática. De hecho, hoy Fernando Grey, que es el que se opuso siempre al desembarco de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, en la presidencia del partido a nivel de provincia de Buenos Aires, caminó, hizo un acto político partidario con Juanchi Zabaleta, el que quedó sin tierra, el que perdió en Hurlingham, el que fue funcionario de Alberto Fernández, el hombre que quiere también la reconstrucción del peronismo desde otro lugar y no con el cobijo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y dónde fue? En Mar del Plata, en una empresa muy tradicional como la empresa Cabrales.
Mirá, y aparte esto en un contexto, Paulino, en el cual Cristina esperaba aplausos de Uruguay, y la frase cuando gana el domingo, estábamos aquí en La Nación Más, cuando gana Orsi, fue volveremos, volvimos. Toda la línea del hemisferio de lo que llaman la patria grande estaba con la palabra volveremos o volvimos. Y en ese marco se había subido la propia Cristina Fernández de Kirchner, que ahora recibe este embate ni más ni menos que del querido Pepe, como ella le dijo una y otra vez. Sí, señor. Te despido con algo, puede ser, un poquito Dale. de fútbol, para, Sí, cómo no. para amenizar alegrarnos. el viernes. Volvimos a la victoria, José. Buenas noticias. Ya era hora, Paulino. Volvimos a la victoria. Qué ganas de estar ahí viendo. Primero Colidio, de visitante, partido chivo, por un lugar en la Copa Libertadores. River le ganó a Estudiantes, sí señor. Un día en el que perdió San Lorenzo frente a Belgrano, 2-0 de local. Un hervidero, el gasómetro, a propósito de la derrota de San Lorenzo. Aparece el segundo, gran jugada colectiva, que termina definiendo Mesa. Maxi Mesa para el 2-0 en 8 del primer tiempo. Todo parecía a la medida de River. Después aparecieron las complicaciones. El VAR anula un gol de Estudiantes por una mano, un gol de Palacio. Menos mal. Después Después aparece el descuento ya en el segundo tiempo, a los 15. Le dan un penal y aparece Armani, casi sin quererlo, tapando un penal. Tapando un penal. Armani atajando un penal. Casi sin quererlo, insisto. Lo erra Carrillo, ¿no es cierto? El 9, el que había hecho el gol. Todo esto en la antesala de lo que va a ser la final de la Copa Libertadores de América. Está lleno de brasileños Buenos Sí, Aires. llenísimo. Las Repleto. reservas hoteleras repletas. Pues se juega la final de la Copa Libertadores de América, donde debió estar River. No estamos, pero mirá lo que tenemos Creo que en sí. este estadio. Qué se belleza. juega. El estadio más lindo de Argentina, no hay dudas, ¿no, Paulino? Acaba de concluirse la obra que unificó las 4 tribunas. Una obra de las más importantes. Esta era la previa. Esto es la previa a la obra que hizo River. Después vino la pandemia, donde se mejora el estadio, la cancha. En plena pandemia, donde no había fútbol. Luego se hace todo lo que tiene que ver con la infraestructura de un Monumental que había que reorganizarlo, que había que potenciarlo y apuntalarlo, porque hasta tenía algunos riesgos de posibles derrumbes eventuales de no hacerlo. Y efectivamente la diferencia es abismal. Espectacular y la experiencia del estadio. Acá dijimos el estadio más lindo de Argentina. Varios técnicos me hicieron montoncito. ¿Vos podés creer? ¿Vos podés creer? Mirá lo que es. Hay cosas que no se discuten. ¿Vos podés Dato creer? mata relato, José. Es un sueño. Dato mata relato, es verdad. Bueno. Con además una capacidad única a nivel de América para sentados observar un espectáculo deportivo. No hay otro estadio en toda América donde vos puedas con tanta gente mirar un partido de manera sentada. Además con baños, con accesibilidad para personas con capacidades diferentes o con discapacidad, y el único que tiene un palco para que 100 personas con trastornos del espectro autista puedan mirar un partido de fútbol. Pensemos que son personas que no pueden ir a un boliche, son personas que no toleran el ruido, son personas que les cuesta ir a un supermercado, por los cuales tenemos normativas, por las cuales durante una hora no hay musicalización siquiera funcional. Esas personas pueden presenciar un espectáculo de fútbol solo en esas condiciones que River les puede garantizar. Una cuestión que fue inaugurada este mismo año. Señor, Buen fin de semana. enorme placer. Buen programa. Perdón por retenerlo tanto. No. Bienvenidos, buenas noches.